Y pues lo primero que vamos a hacer en esta sesión va a ser pues analizar, ¿no? Prácticamente ya vamos a casi terminar de resolver, pero no por completo, vamos a dejar por ahí algunos detalles en el aire que ustedes van a tener que justificar bien, si es que pregunta para que se entregue. Pero va a ser pues analizar cómo puede calcular de la manera más explícita posible una sigma álgebra generada por una función, ¿no? Para cierto ejemplo específico. Ya habíamos visto algunos ejemplos, ¿no? Pero bueno, esto lo propone el profesor en la tarea. Te dice que consideres a omega como el intervalo cerrado de -1 a 1, ¿no? Que eso consideres como si fuera tu espacio muestral. Y que definas una función x que vaya de omega a los reales mediante la regla de correspondencia x de omega igual al valor absoluto de omega. Entonces aquí sí tiene sentido eso porque omega lo estamos considerando como un conjunto de números, ¿no? Entonces sí se puede ya escribir la regla de correspondencia como si fuera una función así de las que se usan en cálculo. No siempre se puede hacer eso, pero aquí sí se puede porque pues omega ya son números, entonces sí, esto está bien definido. Y pues justo, ¿no? Lo que nos pide es pues describir cómo son los elementos, ¿no? O en general cómo es esta sigma álgebra generada por esta función. ¿No? Entonces ya habíamos platicado un poquito por qué es interesante ponernos a calcular esto, pues porque si ya sabemos cómo es esta sigma álgebra, pues ya sabemos pues cómo tienen que ser los eventos que se consideren en nuestra sigma álgebra de la especie de probabilidad para poder trabajar con esta variable aleatoria, ¿no? Es una cuestión como muy teórica, pero bueno, no está de más pues aprender a manipular un poquito, ¿no? Las imágenes inversas para ver cómo puedes escribir de forma explícita esto. Ya en la práctica, como más aplicada, esto no tiene tanto interés, pero para justificar varias cosas, ver varios ejemplos, ¿no? Sí es bueno aprender a manipular estas cosas, ¿no? Entonces, vamos bueno, para esto, pues, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Pues debemos analizar cómo es la imagen inversa de B para cualquier B que sea un conjunto boreliano de los reales, ¿no? Que sea totalmente arbitrario. Entonces esto es complicado, ¿no? Porque si nada más nos pidiera demostrar que fuera variable aleatoria esta función, bueno, ahí para empezar nos tendría que definir una sigma álgebra, ¿no? Para considerar sobre qué sigma álgebra va a ser o no va a ser variable aleatoria. Pero bueno, ¿no? Suponiendo que sí nos diera una sigma álgebra y que nos preguntara si esto fuera variable o no fuera variable aleatoria, pues podríamos, en lugar de calcular esto, pues calcular la imagen inversa, pero ya de algún boreliano específico, ¿no? De algún tipo de boreliano que sea ya con una cara, por decirlo así, más específica, ¿no? Alguna forma más específica y que sea más sencillo, ¿no? Y de tal forma que esos borelianos en conjunto pues generen a todos tu sigma álgebra de Borel, ¿no? Pero pues aquí no se puede ya evitar, ya no se puede utilizar ese camino, ¿no? Aquí sí, si quieres ver cómo es la generada por una función, ahí sí tienes que lograr expresar cómo es esto y obviamente pues no siempre es posible, ¿no? Aquí vamos a ver que este ejemplo ya se va a complicar un poquito, pero todavía va a ser posible llegar a una respuesta concreta, ¿no? Pero pues ya si le moviéramos a un omega más complicado, una función más complicada, pues sí puede que ya muy poca gente sea capaz o inclusive nadie sea capaz de describirla ya de forma explícita, pero bueno, aquí todavía se puede. Y pues como sí está como muy pesado entrarle así directo que se puede intentar, ¿no? Pero como sí suele estar muy complicado entrarle así directo al caso general, pues siempre conviene primero tratar de considerar como casos particulares que normalmente conviene considerarlos como los casos más extremos posibles. Y ya cuando logras analizar esos, pues ya normalmente te puedes agarrar de esos casos para más o menos ver qué es lo importante que hizo que esos casos dieran lo que dieran y entonces ya como por dónde le puedes ver, ¿no? O sea, dónde puedes como variarle para ya hacer casos más generales o inclusive a veces un caso que ya abarque todos los posibles, pero ya viendo como qué es lo importante que te tienes que fijar, ¿no? Que cumple o que no cumple este conjunto, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues vamos a analizar primero los casos donde pues la imagen inversa nos da omega y donde la imagen inversa nos da vacío. Típicamente siempre va a haber esos dos casos, ¿no? Esta imagen inversa pues en sí es un subconjunto de omega, ¿no? Entonces, pues sí va a haber conjuntos. De hecho, siempre hay por lo menos un par de conjuntos que hagan que la imagen inversa de omega y que hagan que la imagen inversa de vacío, ¿no? La imagen inversa de todos los reales siempre va a dar omega.
la imagen inversa de vacío pues, siempre va a dar vacío, pero pues típicamente hay más, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver más o menos cómo son los conjuntos o un tipo de conjunto ya un poquito más general que siempre nos dé imágenes inversas que sean omega y que sean vacío, y ya sobre eso vamos a ver más o menos por dónde va el asunto, ¿no? Entonces, pues digo, aquí ya lo tengo yo como solucionado, ¿no? Pero pues aquí sí ya es de pensarle, ¿no? Ahí sí ya no es como de que haya un método que siempre funcione o que no, o sea, ya cada ejemplo, cada caso particular, pues tiene sus peculiaridades y pues sí, no hay de otra, ¿no? Simplemente tienes que analizarlo, pensarlo, ¿no? Abstraerlo todo en tu cabeza hasta que pues ya se te va ocurriendo por dónde va el asunto. Entonces, lo primero que podemos notar es que pues esta función, ¿no? El valor absoluto de omega, si tomamos un omega de nuestros omegas posibles, que son los que son mayores iguales a -1 y menores iguales a 1, pues esto de aquí implica que el valor absoluto de omega, que es la función x evaluada en omega, bueno, por ser valor absoluto siempre es un número mayor o igual que cero, pero, pero esta de aquí nos permite sobreescribirlo como que el valor absoluto de omega sea menor o igual a 1, ¿no? Esa es una propiedad del valor absoluto que es muy utilizada. ¿Y por qué hacemos esto? Porque entonces pues aquí estamos viendo, de alguna manera, de hecho estamos calculando, por decirlo así, la imagen directa de la función, pero no lo voy a dejar en esos términos para que no sea tan confuso, que no debería ser confuso, pero bueno, no voy a asumir que no lo sea. Entonces, pues lo que estamos viendo es entre qué valor y qué valor toma esta función, ¿no? Es que sería como nuestra variable aleatoria, entre comillas, que aquí no, aunque a veces me refiero a ella como variable aleatoria, como tal no estamos probando que sea variable ni nada, ¿no? Como más bien es una función. Si le digo variable aleatoria es más por costumbre. Pero bueno, estamos viendo entre dónde y dónde se mueve esta función x. Y bueno, ¿no? Lo que estamos viendo es que justamente, ¿no? X de omega, pues siempre tiene que ser un número que pertenezca a este intervalo, ¿no? El intervalo cerrado del 0 al 1, ¿no? Por lo que tenemos aquí arriba, y eso ocurre para cualquier omega que viva en nuestro omega mayúsculo, ¿no? Que en este caso es el intervalo cerrado -1 a 1. Entonces, ¿por qué es importante hacer esto? Porque pues ya podemos ver que, pues, basándonos en que x de omega siempre vive aquí, pues ya podemos más o menos darnos una idea de qué imágenes inversas van a dar todo el conjunto omega, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos que el intervalo cerrado del 0 al 1 está totalmente contenido en un B que sea un boreliano, entonces, digo, va a haber muchos borelianos que sí cumplan esto y va a haber muchos borelianos que no cumplan esto, ¿no? Pero pues ya es como primera división, ¿no? Si tomamos un boreliano que sí satisfaga que, que el intervalo 0,1 esté totalmente contenido en B, entonces lo que podemos analizar es que, y lo podemos analizar de muchas formas, ¿no? Aquí simplemente ya lo hice como la forma más corta que a mí se me ocurrió. Pues podemos ver que, por ejemplo, la imagen inversa del intervalo 0,1 pues tiene que darnos omega, ¿no? ¿Por qué? Porque pues siempre el x de omeguita está en 0,1, ¿no? Entonces nos preguntamos cuáles son los omeguitas, tales que x de omeguita que hay aquí, pues son todos, ¿no? Entonces es por esta línea que hemos puesto aquí, que esta imagen inversa tiene que ser igual a omega. Ya no me voy a detener tanto en poner las definiciones, ¿no? Ya creo que ya llevamos varias sesiones pues ya usando estos conceptos, entonces espero que ya no sea tan necesario andar escribiéndola, pero bueno, si para ustedes todavía es necesario, pues pueden escribir la definición de esto y ya convencerse de que sí es igual a omega, ¿no? Y bueno, ya que te convences de esto, pues por propiedades de la imagen inversa, la imagen inversa respeta contenciones, entonces si nosotros teníamos que el intervalo cerrado del 0 a 1 estaba contenido en B, pues entonces al aplicar imagen inversa se va a mantener la contención y vamos a tener que la imagen inversa del intervalo cerrado 0 a 1 va a estar contenida en la imagen inversa de B. Pero la imagen inversa de B por definición es un subconjunto de omega. Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando hacer? Pues diciendo que al mismo tiempo la imagen inversa, como si fueran desigualdades de números, ¿no? Que no son números, pero como que la estamos encerrando, ¿no? Estamos diciendo al mismo tiempo que la imagen inversa de B está contenida en omega y al mismo tiempo omega es un subconjunto de ese conjunto. Por lo tanto, pues, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que esa imagen inversa de B pues tiene que ser exactamente igual a omega. Y entonces, ¿qué es lo que podríamos concluir? Que si esto de aquí ocurre, o sea, si el intervalo cerrado del 0 a 1 está totalmente contenido en el boreliano, pues automáticamente la imagen inversa del boreliano tiene que darnos todo el espacio muestral, ¿no? Que sería como
el primer caso como extremo, ¿no? En el que pues ya la imagen inversa de cualquier booleano que cumple esto nos va a dar siempre todo el conjunto omega. Y bueno, ya que vimos eso, pues ahora vamos a ver cómo podría ser que nos diera vacío. Y pues les digo, ¿no? Ya como que empezaron a analizar así, nos va dando una idea de cómo proceder, ¿no? Aquí pues de que partimos de analizar primero, pues entre dónde y dónde se movía esta función, ¿no? Esta función x de omega igual al valor absoluto de omega. Digo, pues no les voy a decir que siempre tienen que iniciar así, pero pues no es un mal primer paso, ¿no? Y entonces, pues, a la vez, ¿no? Que ya analizamos que si todos los posibles valores que toma esa función están contenidos en el bolariano, pues la imagen inversa nos va a dar omega. Pues si ya queremos ver cuándo nos podría dar, por ejemplo, el conjunto vacío, pues podríamos ver como un caso que fuera como, entre comillas, contrario, ¿no? O sea, como el otro caso extremista, ¿no? Aquí era como que todos los valores están contenidos todos los valores posibles de la función están contenidos en el bolariano, pues ahora nos vamos a ir al caso en el que ninguno de los posibles valores de la función estén en el boreliano, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos expresar eso ya con conjuntos? Pues podemos tomar un boreliano B que satisfaga que la intersección de B con el intervalo 0,1 sea igual a vacío. ¿Por qué esto? Porque pues aquí estamos diciendo que no hay ningún número entre 0 y 1 que esté en B, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que pues no hay ningún número de los que puede tomar nuestra función que estén dentro del boreliano B, ¿no? Eso quiere decir que sean disjuntos estos dos borelianos. Entonces, pues justo, ¿no? Ya aquí nada más como que lo formalizo, pero pues ya de ahí ya se debía de ver clara la idea, porque entonces para cualquier omeguita en omega, que recuerden que es el intervalo de -1 a 1, pues lo que vamos a tener es que el valor absoluto de omeguita no va a pertenecer a B, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el valor absoluto de omeguita siempre está aquí y entonces como la intersección es vacía pues no se va a poder que esté en B. ¿Y eso qué implica? Eso implica que, y de hecho aquí sí puse la definición otra vez, eso implica que la imagen inversa de B, que son los omeguitas en omega, tales que la función evaluada en omeguita que hay en B, pues tiene que ser igual a vacío porque no va a haber ningún omeguita que cumple esto. ¿Por qué? Porque pues x de omeguita es justamente este, ¿no? El valor absoluto de B y estamos viendo que eso nunca pertenece a B. Entonces, como no hay nada aquí adentro, pues es el conjunto vacío. Y entonces, pues ya, ¿no? Este sería el otro caso, ¿no? Obviamente quedó todavía más corto porque pues este lo habíamos analizado un poquito más, ¿no? Pero sí, o sea, ya serían como los casos en los que pues, nos podría dar omega y en los que nos podría dar vacío, ¿no? Y entonces, si ahora queremos como que analizar los casos como que nos irían faltando, y esto no siempre van a ser tres, o sea, pero bueno, como que el siguiente paso natural, pues sería considerar un boreliano que no cumple esto de aquí arriba, ¿no? ¿Para qué? Para que no nos dé omega, o bueno, que no nos dé omega en automático, porque aún así podría llegar a darnos omega, ¿no? Porque aquí no estamos viendo que es un sí solo sí, no solo estamos viendo una aplicación. Pero bueno, podríamos analizar un boreliano que no cumpla esto, ¿no? Que por un lado no cumple esto de aquí, y que por otro lado tampoco cumple esto de acá. ¿No? Y entonces así pues ya como que vamos cada vez haciendo menos casos, ¿no? Bueno, más bien vamos viendo más casos, pero vamos siendo como casos que no se interpongan, ¿no? Entre sí para que pues sí más o menos podamos ir avanzando, ¿no? Entonces, pues ¿cómo expresamos eso? Pues simplemente hagamos las dos cosas, ¿no? Ahora pues lo que podemos considerar, ¿no? Lo que podemos tomar es un boreliano B tal que, pues por un lado, la intersección de B con el intervalo cerrado de 0 a 1 no sea vacío, que sería la negación de lo que teníamos aquí, y que al mismo tiempo el conjunto del intervalo cerrado de 0 a 1 no esté totalmente contenido en B, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sería por un lado negar lo primero que hemos visto, que era que sí estuviera contenido este intervalo, y por otro lado, que esta intersección pues no sea vacío, ¿no? Bueno, fuera vacío, y ya lo negamos, quiere decir que no es vacío. Entonces aquí que estamos diciendo que pues es un conjunto B que, que pues no se queda por completo esto, ¿no? Pero que tampoco se va al extremo de que, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay algunos valores del intervalo 0,1 que no están en B, es lo que quiere decir esto. Pero tampoco se va al extremo de que ninguno de los valores esté, ¿no? Que era lo otro que habíamos analizado, ¿no? O sea, aquí que está diciendo que hay algunos valores que sí están y algunos valores que no están, ¿no? Sería lo que estaríamos como ya escribiendo, ya dicho como en lenguaje coloquial, ¿no? Entonces, pero ya con conjuntos lo podemos expresar así.
Y pues, ¿qué es lo que estamos interesados? Pues en ver cómo sería la imagen inversa de ese boreliano, ¿no? Ya bajo esta función, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí pues espero que sea claro para todos, pero si no ahorita me preguntan. Pero pues, bueno, primero por definición la imagen inversa pues van a ser omeguitas que viven en omega, ¿no? Aquí ya nada más lo estoy poniendo que omega es el de menos uno a uno en este caso. Pero pues como nosotros ya vimos que el valor absoluto de omeguita, ¿no? Para todos los omeguitas que viven ahí, siempre está entre cero y uno, o sea, siempre está en este intervalo. Pues lo único que tenemos que fijarnos es en los omeguitas en omega, tal es que, pues sí, efectivamente el valor absoluto de omeguita sí caiga en B, porque si cae en esta intersección cae en B, pero al mismo tiempo tiene que caer en el intervalo 0,1, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, en general la definición de imagen inversa de B, pues aquí nada más sería ponerle que el valor absoluto de omeguita, que es x de omeguita, caiga en B. Pero ya aquí le podemos agregar esto y no vamos a afectar, va a seguir siendo igual, porque pues el valor absoluto de omeguita, tomando omeguita aquí, pues por lo primero que analizamos, siempre está en ese intervalo, ¿no? Entonces por eso se da esta igualdad, ¿no? Por eso ya aquí, en lugar de ponerle B, ya le podemos poner B intersección con el intervalo cerrado 0,1. Insisto, ¿no? Si no estoy totalmente convencidos de que eso tenga que ser cierto, pues siempre pueden demostrar la doble contención, ¿no? Pero bueno, eso ya se los dejo a ustedes. Todos esos detalles que pudieran quedar ahí faltando de especificar, pero yo espero que esto sea claro. Pero, insisto, ¿no? Si no lo fuera, lo pueden demostrar, no es difícil. Y es por eso, ¿no? Porque de todas maneras este X de omeguita pues siempre está en este conjunto, ¿no? Por default, por lo que analizamos desde el principio. Y entonces, pues esto de aquí, ¿qué sería? ¿No? Pues de hecho lo pude haber escrito aquí, pero en ese momento no se me ocurre escribirlo así. Pero bueno, ¿qué es lo que estaríamos diciendo? Que pues si omeguita está en esto de aquí, eh, entonces pues el valor, podemos notar que el valor absoluto de omeguita pues tendría que ser igual a omega. ¿Por qué? Porque pues si ya vive entre cero y uno pues es una cantidad mayor o igual que cero, ¿no? Y entonces, pues lo que estaríamos diciendo es que, bueno, que por un lado, pues sí, ¿no? Omeguita directamente, que sería su valor absoluto, caería aquí, pero pues también podríamos tener esta otra situación. Ok, entonces, ya siendo más específicos, ¿no? Sabemos que esta imagen inversa pues es el conjunto de estas omeguitas que pueden ser negativos o positivos, pero vamos a como analizar casos, ¿no? Aquí quizás debí de haberle puesto que vamos a analizar casos. Pero si tomáramos una omeguita, ¿no? Que ya directamente la omeguita viviera en este conjunto, no, aquí no el valor absoluto de omeguita como nos lo plantea el conjunto de aquí arriba, ¿no? Sino que directamente la omeguita perteneciera ya a ese conjunto, entonces, ahí sí, ¿no? Ahí, como Meguita vive en el intervalo de 0 a 1, pues como es mayor o igual a 0, el valor absoluto de omeguita pues va a ser el mismo omeguita que ya está en ese conjunto, ¿no? Pues desde aquí lo estamos suponiendo. Entonces, pues ahí ya tendríamos que este omeguita que estamos tomando aquí tendría que ser uno de los omeguitas que estén en el conjunto de aquí arriba, ¿no? En el conjunto que está aquí pintado en verde. Pero también, si tomamos una omeguita aquí, pues nos podemos fijar en otra cosa, ¿no? O bueno, más bien, ¿no? Más bien, en lugar de tomar el omeguita aquí, podríamos tomar una omeguita que viva en este otro conjunto, que viva, y aquí es notación, ¿no? Que estoy definiendo, por si no la conocen, no es tan usual. Le estoy poniendo que omeguita lleva en el conjunto ese mismo, pero con menos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Pues a todos los menos x, tales que x vive en ese conjunto, ¿no? Cuando le pongo un menos a un conjunto, me voy a referir a eso, ¿no? Al conjunto que tiene todos los elementos de este conjunto, pero multiplicados por menos, por decirlo así de alguna forma. O bueno, más que multiplicados por menos sus inversos aditivos, ¿no? Entonces, pues si yo tomo un omeguita en el conjunto de los inversos aditivos de este conjunto, en lugar de tomarlo directamente en este conjunto, pues ahí va a pasar lo contrario. Ahí, pues como omeguita va a estar en el conjunto de los inversos aditivos del intervalo 0 a 1, porque va a estar en esa intersección, pues va a estar en el intervalo -1 a 0. Y esos son números menores o iguales a 0. Y entonces omeguita va a ser un número menor o igual a 0. Y por lo tanto, el valor absoluto de omeguita va a ser igual a menos omeguita,
¿no? Al inverso aditivo de omeguita. ¿Por qué? Porque omeguita va a ser menor o igual a cero, su valor absoluto, pues va a ser su inverso, porque su inverso va a ser mayor o igual a cero. Y ese menos omeguita, pues ¿dónde va a caer? Pues justamente aquí, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues el valor absoluto de omeguita, que es la función, pues también va a seguir cayendo aquí, y por lo tanto una omeguita que yo tome aquí, pues también va a caer en este conjunto. ¿Por qué estamos haciendo estos dos análisis? Porque nuestro objetivo es lograr escribir este conjunto como la unión de dos conjuntos o algo parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque este conjunto, por un lado, nos está planteando que puede ser de la parte como que me ser como de la parte negativa de aquí o de la parte positiva, ¿no? Entonces vamos a tratar de escribir este conjunto como un conjunto de cosas que sean con omeguitas negativos y otro conjunto de cosas que sean con omeguitas positivos, ¿no? Y bueno, en alguno va a estar también el caso en el que omeguita pueda ser igual a cero, ¿no? O en cualquiera de los dos. Entonces, pues por este análisis que estamos haciendo, ¿no? De que los omeguitas que van a vivir aquí, pues puede que por un lado sea porque pertenecen ya directamente a este conjunto, o porque pertenecen a los inversos aditivos de ese conjunto, y entonces en ambos casos se va a tener que el valor absoluto de omeguita va a caer aquí, y por lo tanto esos omeguitas van a estar en este conjunto. Pues ya que tenemos analizado esto, pues eso último muestra lo siguiente. Muestra que pues por lo menos estos dos de aquí, ¿no? Porque, y aquí ya me estoy como saltando 87,000 pasos, ¿no? Pero, bueno, espero que sea claro, ¿no? Pero lo explico. Insisto, ¿no? Cualquier cosa que ustedes no vieran en la situación 100% clara, que yo esté afirmando, pues lo pueden justificar, ¿no? Ustedes, ¿no? Como los pasos que necesiten justificar intermedios. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que este conjunto B intersectado con el intervalo 0,1 unido con el conjunto de los inversos aditivos de ese conjunto B intersectado con el intervalo 0,1 va a estar contenido en la imagen inversa de B. Y si no, eso creo que sí es muy claro porque pues ¿qué es lo que hicimos? Tomamos una omeguita aquí y vimos que esto se satisfacía y por lo tanto pues ese omeguita, aquí ya no lo escribí, pero por lo tanto ese omeguita pues va a vivir aquí arriba, ¿no? Y hicimos lo mismo pero con una omeguita en el otro conjunto, ¿no? Vimos que si lo tomamos aquí, el valor absoluto de omeguita pertenece aquí y entonces por lo tanto pues este omeguita que tomamos también va a estar aquí adentro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que como conjuntos, ambos conjuntos estaban contenidos en la imagen inversa de B, y si dos conjuntos están contenidos en un tercer conjunto, pues su unión también tiene que estar contenida. Esa es una propiedad que pues, se puede demostrar desde álgebra superior 1, no está tan complicada, y ya, ¿no? Entonces lo que tendríamos es que la unión de estos dos conjuntos, que fue donde empezamos a analizar los omeguitas, va a tener que ser un subconjunto de la imagen inversa de B. Y bueno, lo que comenté es que la idea sería tratar de expresar esta imagen inversa como la unión de dos cosas, ¿no? Y aquí ya tenemos que la unión de dos cosas bastante convenientes están contenidas. Pero pues la pregunta es si se va a cumplir la otra contención, ¿no? Si nosotros podemos tomar un omeguita en la imagen inversa de B, ¿en cuál imagen inversa? En la de este caso, ¿no? Y entonces demostrar que ese omeguita va a tener que estar en esta unión. Porque si ya justificaremos esa otra contención, que no lo voy a hacer yo, ya no tendríamos solo una contención, sino ya tendríamos la igualdad. Y entonces ya tendríamos una forma muy explícita, bueno, explícita entre comillas, ¿no? Pero bastante más explícita de cómo se vería la imagen inversa de B, que ya sería pues justamente esto de aquí, ¿no? Este conjunto unido con este otro conjunto, ¿no? Que son los inversos aditivos de este primer conjunto. Pero bueno, aquí la dejo como pregunta abierta, ¿no? Un poco también para que los que no vean el video y solo lean las notas, pues no sepan si sí o si no, ¿no? Pero pues yo aquí les digo que sí es cierto, que sí se puede demostrar la otra contención. Y entonces, ¿no? Una vez que ya demuestras que efectivamente estos dos conjuntos son iguales, pues ¿qué nos indicaría eso? Pues ya podemos, porque recuerden que esto era para un caso particular, ¿no? Esto era cuando, cuando teníamos un boreliano que cumplía estas dos cosas, ¿no? Que cumplía que por un lado la intersección era distinto de vacío con el 0,1, pero que el 0,1 no estaba totalmente contenido, ¿no? Que había cosas que se quedaban afuera del boreliano B, ¿no? Y habíamos analizado otros dos casos, ¿no? Uno en el que la intersección daba vacío y entonces la imagen inversa nos daba vacío, y otro en el que la intersección daba, más bien, ¿no? En el que el 0,1 estaba totalmente contenido en B y por lo tanto la imagen inversa nos daba omega, ¿no? Fue lo que analizamos primero. Y entonces, si juntamos, si ya supiéramos que esto fuera igualdad, ¿no? En este tercer caso, pues ya podríamos escribir la imagen inversa ya solamente en tres casos,
¿no? Y ya serían bastante pocos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que la imagen inversa de un boreliano B va a ser igual a omega, ¿cuándo? Y aquí es lo que es interesante, ¿no? Por eso hay que siempre, yo siempre cuando llego a ayudarle a profesores en álgebra superior uno siempre intento decirles a los de primer semestre que álgebra superior uno es muy importante cuando se quiere estudiar probabilidad, ¿no? Si les digo, no, va a ser importante para lineal, va a ser importante entre comillas para cálculo, pero donde sí realmente se va a empezar a usar todo lo que se usa en el curso de álgebra superior uno ya realmente va a ser en probabilidad uno o en probabilidad 2 en su defecto, ¿no? Y entonces, no son cosas tan complicadas, pero uno se puede acordar que de álgebra superior uno que, por ejemplo, algo así, que, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Que el intervalo, que este conjunto, ¿no? Ya olvidándonos de que es un intervalo, que este conjunto, el intervalo cerrado de 0 a 1, esté contenido en este otro conjunto B, es equivalente a que la intersección de B con el intervalo cerrado 0 a 1 sea igual al intervalo cerrado 0 a 1. Entonces, uno puede demostrar eso para conjuntos en general, ¿no? Sería algo menos así, como que A está contenido en B, si solo si A intersección B es igual a A, ¿no? Eso sería lo que se probaría en general. Pero bueno, insisto, eso es como de superior uno. La cosa es que uno no se acuerda luego de esas cosas, ¿no? Pero bueno, es bueno tenerlas en mente, algunos truquitos así, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ese primer caso que habíamos hecho que parecía que a lo mejor no estaba tan directamente relacionado con el último caso, pues en realidad sí se puede parecer, ¿no? Porque lo que tendríamos ya en lugar de escribirlo como esta contención, pues podríamos escribir que que B, intersección el intervalo cerrado 0,1, sea exactamente igual al intervalo cerrado 0,1. Y en esos casos, que era cuando el intervalo cerrado 0,1 está contenido en B, nos daba que la imagen inversa era omega. Y similarmente el otro caso como extremo que analizamos, era ya directamente cuando la imagen, como la intersección de B con el intervalo cerrado 0,1 nos daba exactamente vacío. Y entonces así podemos lograr escribir los tres casos en términos de este conjunto de la intersección de B con el intervalo cerrado 0,1, ¿no? Un caso es cuando da lo máximo que puede quedar y es que analícenlo, esto es lo más grande que puede quedar porque no sabemos cómo es B y sí sabemos que este es un conjunto fijo. Y entonces en el peor de los casos este conjunto que es la intersección del intervalo cerrado 0,1 con otra cosa, en el peor de los casos lo más grande que puede quedar es el conjunto que sí conocemos, ¿no? Que es el intervalo cerrado 0,1, ¿no? O es igual a esto o está totalmente contenido cuando variamos B, ¿no? Y, y entonces, y el otro caso, cuando nos daba que la imagen inversa era vacío, pues ya directamente era decir que ese conjunto era igual a vacío, que es lo más pequeño que puede dar un conjunto en general que dé vacío, ¿no? Y entonces, y justo cuál era el caso de en medio, pues negar lo de arriba y negar lo de abajo, ¿no? Y entonces ya haciendo eso, ya escribiendo el de arriba de esta forma, pues el caso del medio lo podemos escribir de una manera muy elegante. Simplemente podemos decir que el caso del medio que analizamos era cuando era distinto de vacío y cuando era distinto del intervalo 0,1 y fin de la historia, ¿no? Y entonces ya escribiéndolo así, todavía es más fácil de escribir porque si se dan cuenta, si esto se da de aquí, si esto de aquí se da, pues lo que tenemos es que la imagen inversa de B pues daba omega y, y bueno, uno se puede poner a ver que si esto de aquí se da, pues qué ocurre con el caso intermedio, ¿no? ¿Qué ocurriría en ese caso con la expresión que habíamos obtenido para el caso intermedio? Y en ese caso pues nos quedaría aquí el intervalo cerrado 0,1 que sería igual a esta intersección y aquí nos quedaría los inversos aditivos del intervalo cerrado 0,1 que es el intervalo cerrado menos 1, 0 y entonces nos quedaría la unión de menos 1, 0 con 0, 1 y nos quedaría el intervalo menos 1, 1 que es todo omega, ¿no? O sea, esos pasos lo pueden verificar ustedes, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos ver? Que el caso de arriba lo podemos escribir en términos del caso de abajo, ¿no? No ni siquiera tenemos que hacer esa división. Y también, si esta intersección da vacío, pues aquí da vacío, aquí también va a dar vacío y pueden ver que pues ya también lo de aquí en medio va a dar vacío. Y entonces en general, ya en lugar de partir, ya ni siquiera lo tenemos que partir por casos. Aunque insisto, ¿no? Quizás hubiera sido, y es que no es imposible, ¿no? O sea, quizás alguno de ustedes hubiera podido directamente irse a este caso y ya poner a trabajar así en abstracto y estaría bien, ¿no? Pero bueno, si no sabes ni por dónde, pues insisto, nunca es mala idea ponerte a analizar como casos extremos y ya de ahí te puedes dar una buena idea
de por dónde proceder. Y a veces queda que sí quedan casos que son separados y que te dan cosas diferentes, y a veces queda que alguno de los casos extremos que tenías se pueden simplificar en un caso más general, ¿no? Y aquí de hecho nos dio el caso en el que en realidad solo es un caso, ¿no? O sea, podríamos desde el principio calcular la imagen inversa de cualquier boreliano de manera totalmente abstracta y nos iba a tener que dar esto de aquí, pero bueno, ya es un poquito más complicado verlo de manera tan directa, aunque bueno, es posible que alguien sí lo vea y es totalmente válido. Y es que eso también es otra perspectiva que pueden tomar. Aquí, pues yo ya estoy analizando cómo llegué a estas conclusiones, pero si ustedes ya quieren, digo, es un poco tramposo, pero hasta cierto punto es válido, pues pueden decir, no, ¿sabes qué? Yo no me voy a preocupar de dónde salió, yo voy a decir que esto es igual a esto y lo voy a demostrar y fin de la historia. Y es cierto porque lo estoy demostrando. Y digo, con la perspectiva de que es una tarea que se va a entregar, pues también es válido porque pues así queda más o menos más corta la solución y hasta es más fácil leerlo, calificarlo, es más fácil escribirlo. Pero bueno, por supuesto, para tomar esa perspectiva, pues sí tendrían que demostrar esta igualdad, ¿no? Ya directamente dicen, ah, mira, yo propongo que esto es igual y te lo demuestro, ¿no? Si no lo demuestras, pues ahí sí dirías, oye, ¿de dónde sacaste eso? ¿No? Ya si lo estás construyendo poco a poco, pues a lo mejor ya no te pones en ese plan de que te lo demuestren todo, ¿no? Pero ya insisto, ¿no? Ya eso ya depende también de su estilo, de cómo les gusta escribir, cómo les gusta justificar las cosas. Y bueno, ¿no? Justo aquí, ya lo que ya había comentado, ¿no? Se puede verificar, y aquí lo dejo como instrucción, ¿no? Se puede verificar que la expresión efectivamente funciona si la imagen inversa, si la intersección de B con 0,1, pues es o 0,1 o vacío, ¿no? Que era para estos casos de aquí. ¿No? Lo pueden verificar ustedes, no es difícil y ya entonces, pues ya tenemos una expresión de manera general para cualquier boreliano como es la imagen inversa de esa función, ¿no? Y ya está escrita pues de esta forma, ¿no? Ya son conjuntos, un subconjunto de los reales y pues ya no tiene como mayor complejidad, a excepción de que pues sí estamos usando esta anotación, ¿no? La anotación del conjunto de los inversos additivos de un conjunto, ¿no? Pero bueno, ya la definimos antes, entonces no habría problema. Y entonces lo que tendríamos es lo siguiente. Lo que tendríamos es que, pues si ya sabemos que la imagen inversa de B siempre se puede escribir de esta forma, pues entonces los elementos de la generada por X siempre se tienen que poder escribir de esta forma. Y entonces, pues ya que analizamos que la imagen inversa se puede ver así, eh, pues entonces, y aquí ya es algo que también pues ya estoy usando cosas que se supone que ya comentaron por lo menos con el profesor, pero si no aquí están abajo especificadas, pues podríamos directamente poner como que la generada de X es igual a todos los conjuntos de esta forma, tales que B pertenece a los borelianos, eso sería válido y ya estaría bien. Pero si nos vamos todavía un poquito más específicos, podríamos escribirlo también de esta forma. Podríamos escribirlo como todos los B unión con menos B, tales que B sí es un boreliano, pero es un boreliano del intervalo cerrado 0,1. ¿Y por qué lo podemos ver así? Pues porque podemos recordar justamente cómo se definía a los borelianos de un subconjunto de los reales, ya no de todos los reales. Y eso se definía como todos los conjuntos A intersectados con ese subconjunto de los reales, tales que A pertenece a los borelianos. Y entonces justamente pues los elementos de esta sigma álgebra ya como restringida a un subconjunto de los reales, pues justamente tienen la forma de los que teníamos aquí arriba, ¿no? Ya es cuestión de gustos, ¿no? O sea, aquí pues creo que se ve más elegante si lo escribes así, pero insisto, si ya escribían sigma de X como todos los conjuntos de esta forma, tales que B es un boreliano, también está bien y nadie les va a decir nada. Sobre todo si pues fueron haciendo una construcción similar, ¿no? De por qué queda eso, ¿no? Y bueno, y también, ¿no? Digo, insisto, esta notación no es tan usual. No, ¿a qué me refiero con menos B? Pues ya lo había platicado, pero aquí lo vuelvo a especificar. Pues menos B es todo el conjunto de todos los inversos de X, tales que X es un conjunto de B, es un elemento de B, perdón, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Escrito de esta forma, a lo mejor de entrada uno diría, oye, no se ve igual, no, pero sí es lo mismo, ¿por qué? Porque estoy tomando todos los Bs, pero que ya tienen como esa forma, ¿no? De algo intersectado con 0,1, ¿no? Y donde ese algo es un boleriano, ¿no? Justamente ya escribiéndolo así, pero variando sobre los bolerianos del 0,1, lo puedes también dejar, ¿no? Y creo yo que es
más conciso, más elegante, más interesante como se ve así, pero bueno, ¿no? Solo es una forma de escribirlo, lo podrían escribir con esto y también es válido. Y es que también les digo, ¿no? Esa también sería una perspectiva que ustedes podrían tomar, ¿no? Para no como copiarme literal, podrían pues decir, no, bueno, no, ya tomé la sugerencia del ayudante y me dijo que era esto, pero nunca demostró tal cual que era esto, ¿no? Entonces, pues podría decir, ah, mira, esto es eso después de pensarlo y lo demuestro, ¿no? Y eso también sería un ejercicio interesante que lo hicieran porque, pues, como demuestras, ¿no? Que la generalidad de una función es igual a una clase ya específica que tú estás diciendo, ¿no? También es algo interesante de saber manejar, ¿no? De ya de dominar cómo hacer una demostración de ese estilo, ¿no? Y entonces, por eso le puse esta clase que la voy a llamar F para hacer referencia a ella abajo, sin tener que andar escribiéndolo otra vez. Y entonces, si uno quisiera probar que efectivamente, aquí lo pongo como nota, ¿no? Si uno quisiera probar que efectivamente la generada por X es igual a esa clase F que definí, pues va a ser crucial primero justificar que esa clase F, o sea, esta de aquí, es efectivamente una sigma álgebra de subconjuntos de omega. De omega, que omega, pues ¿quién era? Omega era el intervalo menos 1 a 1, ¿no? Entonces, eso podría sonar como innecesario quizás, porque dices, oye, pues si demuestro que esto es igual a esto, como esto es una sigma álgebra, pues ya esto automáticamente va a ser una sigma álgebra. Y sí, pero el problema es que para demostrar que esto es igual a esto, sin antes haber demostrado que esto en sí mismo es una sigma álgebra, va a ser muy complicado hacerlo, ¿no? Entonces, sí, en particular cuando son generadas tanto de clases como de funciones, y ya lo quieres demostrar que es igual a algo, específicamente a algo, como paso, como previo, siempre es bueno ya tener justificado que ese algo es una sigma álgebra. Porque entonces ya puedes utilizar propiedades de las sigmas álgebras generadas, ¿no? Para poder ayudarte a justificar algunas contenciones que podrían de otra manera ser exageradamente complicadas de justificar. ¿No? Entonces, por eso hago la nota, ¿no? O sea, si quisieran tomar esa perspectiva de como olvidarse de por qué, dónde salió, y a decir, no, pues yo ya me dijeron que es esto y voy a demostrarte que es esto, ok, está bien, pero pues para poder hacer eso bien, antes van a tener que probar que esto es una sigma álgebra, o sea que satisface las tres propiedades de sigma álgebra. Y de hecho es muy parecido, no es exactamente igual, pero es muy parecido a un problema que venía en una de las versiones del examen. Entonces, pues el profesor durante su curso ya supongo que ya por lo menos platicó cómo se demuestra y pues de ahí se pueden basar, ¿no? No es exactamente igual, pero es muy, muy, muy parecido. Entonces, o sea, no, cambia un poquito, ¿no? Como dónde toma los ves, pero la idea es súper parecida. Entonces, pues sí, o sea, ya explícitamente quién es esta generada, esto, ¿no? O el conjunto de todas estas cosas, tales que ve, es un boreriano, ¿no? Es el mismo. Entonces, pues ya, ¿no? No habría como mucho más que hacer aquí. Insisto, ¿no? Pues no es la idea escribirlo pues 100% formal, si me salté algunas justificaciones, ¿no? Digo, si ya lo estuviera resolviendo como tal, pues ya podríamos demostrar eso también como curiosidad, ¿no? Pero pues como no es la idea resolver eh, por completo todo, pues ya esto sería como mi ayuda para este ejercicio. Ustedes pueden llenar los huecos que falten o inspirarse ya de aquí y ya demostrarlo directamente, también es válido. Y ya, ¿no? O sea, eso sería como, de hecho, este ya sería como el último problema que viene, que veríamos por lo menos de su tarea, del tema, ¿no? De sigmas álgebras generadas y de como de la definición de variable aleatoria, ¿no? Ya lo siguiente ya sería ya lo correspondiente pues al tema de esperanza y de cómo se define formalmente, ¿no? Que de hecho, pues aunque supongo que el profesor lo va a manejar más como que les esté definiendo la esperanza, lo que les va a estar definiendo es pues justamente lo que se conoce como integral de Lebesgue en teoría de la medida, ¿no? Tal cual si uno ve cómo se define la integral de Lebesgue y lo comparan con lo que vamos a empezar a practicar que es la esperanza, es exactamente esa misma construcción la que vamos a hacer. Bueno, la que van a hacer ustedes, ¿no? Nosotros solamente vamos a ver pues ejercicios y cosas así, ¿no? Entonces, ese tema es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Es ya complicado. Y bueno, vamos a ver pues el primer ejercicio, ¿no? Que viene en esa parte de la lista. Igual no lo vamos a... Ese no lo vamos a hacer no
porque piense yo que lo vaya a preguntar, porque en realidad es sencillo, pero más bien porque está larguísimo, ¿no? Está sencillo, pero largo. Entonces vamos a hacer como una parte nada más y ya sobre esa parte espero que todas las demás salgan muy sencillas, ¿no? Ahora, ya para meternos a este ejercicio, primero lo voy a leer, ¿no? Pues el ejercicio como tal, digo, para que se entienda por qué estamos haciendo esto de aquí. Eh, pues lo que nos pide el ejercicio es pues demostrar que sí X y Y son variables aleatorias simples, que pues, el profesor les manejó una cierta definición de que es una variable aleatoria simple, que es cuando básicamente se puede escribir de esta forma, ¿no? Como la suma de ciertas constantes multiplicada por ciertas indicadoras, donde las constantes pues son en general cualquier número real, y los conjuntos de las indicadoras tienen que ser una partición finita y aparte indexada por los primeros en enteros positivos, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Les definí una función simple, es una función que se puede escribir así cuando esto es una partición de omega, y entonces lo que les pide es, si tienes una x que es simple y una y que es simple, demostrar que varias cosas en términos de x y y son simples, ¿no? Les pide demostrar, bueno, aquí vamos a ver lo del producto, ¿no? Vamos a ver cómo se demostraría que el producto es también una función simple, pero también les hablo de la suma, del mínimo, del máximo y de una función simple multiplicada por una constante que se puede ver como un caso particular de esta de aquí. O se puede hacer también de una manera más sencilla de la que lo vamos a plantear. Pero entonces, pues como la definición de función simple pues nos habla, ¿no? De particiones de un conjunto, pues vamos a primero recordar digo, para poderlo escribir así en términos de la definición exacta que les dio el profesor de una función simple, que era con una partición así, indexada así, primero vamos a repasar unas cositas que pues, podrían corresponder a un curso de álgebra superior. A lo mejor estarían un poquito agresivas para verlas, pero se podrían ver en teoría sin problemas. Y bueno, lo vamos a manejar aquí como si fuera un lema, ¿no? Y lo que nos dice es que si tienes dos particiones, primero lo vamos a ver así medio más abstracto, ¿no? Si tienes una partición indexada por cierto conjunto y otra partición indexada por cierto conjunto J, donde ambas son particiones del mismo conjunto, que en este caso le vamos a llamar omega, entonces esta nueva familia indexada, que va a ser la familia de los AI intersección BJ, y los índices de esa familia van a ser las parejas ordenadas que pertenezcan al producto cartesiano de este I con este J, pues esta nueva familia indexada por este otro conjunto también va a ser una partición de omega. Y aquí de buena vez hago la aclaración, porque ahí siempre hay una confusión. Y está bien, ¿no? Porque sí, es muy confuso. Depende muchísimo del autor, de tu curso de álgebra superior 1, del profesor, ¿no? De muchas cosas depende la definición que te dan en álgebra superior 1 de lo que es una partición. Y básicamente hay una cosa que varía, porque hay gente que a una partición le exige que los elementos de la partición no sean vacío, y hay gente, o sea, que sean conjuntos distintos de vacío, y hay gente que no exige eso. Entonces, para no complicarme la vida, para fines de esta demostración, que tampoco sería muy difícil arreglarlo, ¿no? Pero para fines de esta demostración voy a considerar como definición de partición la versión que no requiere que los elementos de la partición sean distintos de vacío. Y es que en probabilidad sobre todo, y en teoría de la medida, de hecho en general, conviene muchísimo más agarrar eso como definición de partición. Porque, digo, no es difícil hacer como la adaptación agregándole esa cosa, esa tercera propiedad a la definición de partición, tampoco es imposible, pero es súper tedioso. No siempre es tedioso andar diciendo, entonces considérate esta nueva clase, pero sin el vacío, ¿no? Y a cada rato andas quitando el vacío, y a cada rato, y eso luego te truena para algunas notaciones que defines, y entonces dices, bueno, entonces consideremos esa misma idea, pero sobre esta otra clase, ¿no? Y entonces como otro paso extra en la demostración, entonces no conviene, y la verdad es que o sea, siendo muy objetivos, realmente la parte de la definición de partición de que los elementos no sean vacío no aporta mucho, y menos en probabilidad porque la probabilidad de vacío es cero, ¿no? Entonces, pues sí, no nos va a afectar. Entonces vamos a tomar como
con el fin de que sea más simple, vamos a tomar a partir de ahorita en todas estas asesorías, cuando tengamos que hablar de una partición, como que los elementos de la partición sí podrían ser vacíos algunos, ¿no? Obviamente no pueden ser vacíos todos porque entonces no unirían omega, a menos que omega fuera vacío, pero eso sí no nos interesa, por lo menos en nuestro contexto. Pero sí, si alguno diera vacío, que no fuera como de los que uno pensaría que tendrían que dar vacío, no pasa nada, ¿no? Si solamente son algunos y no son todos. Entonces, digo, ya con eso claro, pues sí, ¿no? Vamos a seguirnos con esta demostración. Y entonces lo único que tenemos que demostrar son dos cosas, ¿no? Porque digo, si no tendríamos que demostrar tres, ¿no? Y es que esa es la cosa, por ejemplo, en particular en este lema, pues uno no podría asegurar que estas intersecciones no dieran vacío, ¿no? Entonces, si le agregas la condición de que los elementos de una partición tienen que ser distintos de vacío, ahí ya no se lo podrías asegurar en general, y entonces tendrías que justificar que algunos elementos no deben dar vacío, y entonces con esta clase definir una nueva clase donde los elementos ya no son los vacíos, o sea, con todos los de esta clase que no son vacíos, y entonces por eso les digo que se complica y al final eso no te aporta nada, ¿no? Ya a la hora de ya aplicarlo por lo menos a teoría de la medida o probabilidad. Entonces, nos vamos a olvidar de eso y solamente vamos a probar en las otras dos propiedades de partición, ¿no? Que son las que, pues si es así siempre en cualquier definición de partición te las dan, que es que los elementos, cuando son elementos distintos, ¿no? Y los intersectas, ahí sí la intersección te tiene que dar vacío, y que la unión de todos los elementos de la partición te tiene que dar el conjunto en el que están particionando, ¿no? Que en este caso sería omega, ¿no? Eso es lo que vamos a demostrar, que esta familia satisface esas dos propiedades. Y para la primera, pues vamos a tomar dos elementos del conjunto en el que se están tomando los índices, que es este conjunto producto cartesiano y con J, ¿no? Vamos a tomar dos elementos que serían dos parejitas, llamémoslas I1, J1 y coma I2, coma J2, ¿no? Las dos parejitas, que sean distintas esas parejitas. Entonces, para que estas parejitas ordenadas sean distintas, es necesario que por lo menos una de las coordenadas no coincida, ¿no? No necesariamente tienen que ser distintas las dos coordenadas, con que una de las dos coordenadas no coincida, pues ya se tiene que las parejitas son entes distintos. Entonces aquí lo pongo, ¿no? Es necesario que o I1 sea distinto de I2, o sea, la primera coordenada no coincidan, o que J1 sea distinto de J2, o sea, que la segunda coordenada no coincidan. Y entonces, pues sin perder generalidad, podemos suponer que es el primer caso, o sea, solamente es cambiar el orden de la coordenada. En el otro va a ser muy parecido, pero bueno, si ustedes quieren agregar el otro caso, se lo agregan, pero pues yo lo voy a poner así, sin perder generalidad podemos suponer que es la primera coordenada en la que no coinciden. Entonces vamos a suponer que I1 es distinto de I2, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues cuando intersectemos los dos elementos de la partición correspondientes a estos dos índices, pues sería esta intersección, la intersección de A y 1 intersectado con BJ1, que toda esta intersección sería el primer elemento de la partición correspondiente a este primer índice, y ya este primer elemento intersectado con AI2 intersección BJ2, que ya es el segundo elemento correspondiente a este segundo índice. Y entonces, como nos quedan términos de puras intersecciones, pues las intersecciones asocian y conmutan. Entonces podemos cambiar el orden de cómo se consideran las intersecciones y cómo se consideran los conjuntos en el orden que nosotros queramos, y pues los elegimos de esta forma. Intersectamos primero A y 1 con A y 2 que aparecen aquí, y luego eso lo intersectamos con BJ1 y BJ2 intersectado con BJ2. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque el primero, pues si I1 es distinto de I2, entonces tenemos que estos son elementos de la partición de las AIs, pero con índice distinto. Y una propiedad de partición nos dice que si tenemos elementos de una partición con índice distinto, o que en sí mismo los elementos sean distintos, pues entonces la intersección de esos dos nos tiene que dar vacío, tienen que ser conjuntos que sean disjuntos a pares, ¿no? Entonces, aplicando la hipótesis de que esto es una partición,
pues ya tendríamos que esto de aquí tendría que ser igual a vacío. Lo de la derecha, quién sabe si sea vacío o no, pero da igual, porque entonces nos queda vacío intersectado con este otro conjunto, y pues ya, ¿no? Vacío intersectado con cualquier cosa nos da vacío, y por lo tanto, pues esta intersección efectivamente nos dio vacío, que era de dos elementos de esta partición, con dos índices que sean distintos. Ya, primera propiedad demostrada. Y ya, para la segunda propiedad, pues lo que tenemos que justificar es que esta unión sobre todos los índices posibles, que sobre todas las parejas ordenadas I, J que viven en nuestro producto cartesiano de los elementos de la partición, que son estos A intersección BJ, tenemos que justificar de alguna forma que esta unión, pues sí nos da todo omega. Aquí voy a utilizar también propiedades que tienen las familias indexadas en general, no solo las particiones, que también serían propios de un curso bueno de álgebra superior 1, pero pues si no lo vieron lo pueden demostrar ustedes, no es nada del otro mundo, porque pues una unión sobre un producto cartesiano de este estilo siempre se puede calcular así, siempre se puede calcular como una unión de uniones, ¿no? Y es muy intuitivo, ¿no? Y es muy fácil demostrarlo por doble contención. O sea que esta igualdad de conjuntos es cierta, ¿no? O sea, la idea cuál es, pues aquí estoy variando sobre todas mis parejas, o sea, entonces simultáneamente, por decirlo así, estoy variando sobre las dos coordenadas, y entonces lo que te dice es, pues primero varía sobre una coordenada y luego varía sobre la otra coordenada, fin de la historia, ¿no? Y como son conjuntos y es una unión, da igual en qué orden los estés considerando, porque pues los conjuntos se portan muy bien en ese sentido, ¿no? Entonces, pues aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en lugar de unir variando sobre las dos coordenadas al mismo tiempo, pues primero vamos a unir variando sobre la coordenada de la J, ¿no? Que va donde varía, pues sobre todo el conjunto J, y luego lo que nos quede de esa unión, variarlo sobre las coordenadas Y, ¿no? Que donde varían, pues sobre todo el conjunto Y. Entonces, al hacer eso, insisto, ¿no? Si esto no les convence, lo pueden demostrar por doble contención, ¿no? Esta igualdad de aquí es muy sencillo. Y entonces, ya que tenemos esta equivalencia, pues en esta unión podemos notar que pues el conjunto AI que está dentro de lo que se está uniendo intersectado con BJ no depende del índice J. Entonces podemos, bueno, de hecho eso también es una propiedad, ¿no? Que no es así tampoco tan difícil de justificar si es que no les convence, pero más bien, ¿no? La lógica sería, aquí estamos como intersectando AI un montón de veces, tantas veces como haya Jotas, ¿no? Y al final de cuentas es lo mismo intersectarlo un montón de veces aquí adentro que intersectarlo solamente una vez ya afuera, ¿no? Les digo, si no les convence de que esta unión es igual a lo que tenemos aquí, pues también doble contención, fin de la historia, ¿no? Y entonces, pues al como que factorizar, entre comillas, este conjunto AI, pues lo que nos quedaría de esta unión sería AI intersección con la unión sobre todo los posibles J en J de los BJs, y aquí pues utilizamos la hipótesis de que BJ era una partición, ¿no? De que estos BJs formaban una partición de omega, porque entonces esta unión sobre todo los posibles BJs, nos tiene que dar omega, y los que nos quedaría dentro de este paréntesis sería AI intersectado con omega, que vuelve a ser AI, y al final la unión sobre los posibles Cis siempre se mantuvo, ¿no? Entonces lo que tendríamos es que toda esta unión sería igual a la unión sobre todos los posibles Cis de los Ais, y eso otra vez por la hipótesis de que esto es una partición de omega, nos tiene que dar omega, y así es como se justifica que esta unión pues también tiene que dar omega, y pues ya, ¿no? Como son unos conjuntos estos de aquí, son unos conjuntos que unidos todos nos dan omega, y que si tomamos dos distintos o dos con índice distinto, nos da la intersección vacío, entonces sí ya es a lo que nosotros le vamos a andar llamando que es una partición, y ya, ¿no? Así se concluiría la demostración de que pues siempre y cuando tengas dos particiones, considerar esta partición de aquí definida de esta forma, siempre te va a definir una nueva partición del mismo conjunto. Y bueno, ya que tenemos probado como este lema, que pues insisto, ¿no? En un curso de álgebra superior uno podría ser bien un teorema, pues podemos tener como este corolario del lema, ¿no? Que pues nos dice que si hay, ¿no? Con i igual a 1 hasta n y bj con j variando desde 1 hasta m, ¿no? Otro número entero, son particiones de omega, entonces la partición ck con k variando desde 1 hasta n por m, o sea, la multiplicación de estos dos, que se define de la siguiente forma, y fíjense, esto está interesante, se define como que al C con un índice de esta forma, específicamente un índice de esta forma, que sea de la forma m multiplicado por
i menos 1 más j, o sea, muy específica, ¿no? Que a un c con el índice de esta forma se le va a asociar con el conjunto AI intersección BJ, pues a la partición de todos los C sub k con estos posibles índices que uno puede verificar que con esta forma de los índices se puede recuperar todos los números desde el 1 hasta el m por m, ¿no? Entonces, definiendo una partición de esta forma tan específica, bueno, definiendo más bien una nueva clase, ¿no? De conjuntos con esta forma tan específica que se define mediante las intersecciones, pues esa nueva clase también va a resultar ser una partición de omega. Entonces, de hecho es un caso particular de lo que tenemos aquí. Aquí lo hicimos, bueno, no tan directamente, pero casi, ¿no? Aquí lo hicimos como para cualquier conjunto I, cualquier conjunto J, y aquí pues, y bueno, ya de buena vez no leo lo que escribí como en la demostración, no escribí la demostración como tal, solo escribí como la pauta que hay que seguir, ¿no? Demostración, pues es lo que tiene que hacer, tomar como I en el lema al conjunto desde de los primeros enteros positivos hasta n, y como j al conjunto de los enteros positivos hasta m, y verificar que hay una biyección entre el conjunto i cruz j y el conjunto de los enteros positivos hasta n por m. Y sí, es lo único que hay que hacer, o sea, porque si aplicas el lema para estos dos conjuntos, pues lo que tienes es que esta definición de aquí te define una partición, pero con este conjunto de índices. Entonces lo único que tienes que hacer es que existe una biyección entre este conjunto de índices y este conjunto de índices, que es el conjunto de índices que tiene esta nueva clase SK. Oye, ¿cómo se usa esa biyección? Pues justamente pues como te la define aquí, ¿no? Y ya, no hay mayor complejidad, insisto, todo esto se podría ver en Superior 1 en un curso, a lo mejor sí con un perfil un poquito agresivo, pero no deja de ser de álgebra superior. Y ustedes pues pueden, digo, ya la demostración del lema ya la hicimos, esa pues ya la pueden tomar como cierta, pero si quieren pueden justificar esto de aquí, ¿no? Que sí efectivamente se puede utilizar este lema con estas pautas para justificar que esta nueva forma de definir una colección de secas pues te va a dar una nueva partición de omega cuando las dos particiones no solamente son finitas, sino que son finitas y aparte están indexadas con estos conjuntos específicos, ¿no? Con los enteros hasta el n, los enteros positivos hasta el n y los enteros positivos hasta el m. Y pues ya que tenemos ese interesante resultado, pues ya hacer esto se hace una cosa de niños, porque, bueno, tampoco tan así, pero ya está muchísimo más simple. Ja, función simple, simple. No, qué mal chiste. El punto es que tomamos dos funciones simples, ¿no? La x y y, bueno, variables aleatorias simples, funciones simples, lo que sea. Y entonces, pues x se tiene que escribir de esta forma, ¿no? Como la suma sobre cierta combinación lineal, ¿no? De alfa y, pero multiplicadas por estas indicadoras, ¿no? Y de omega también se tiene que poder escribir así, pero con otras constantes, ¿no? Con ciertas constantes bj, aquí eran alfa y sobre las indicadoras de ciertos conjuntos bj. Entonces, y esto para ciertas AIs con I desde 1 hasta n, que forman una partición finita de omega, y para ciertas BJ que también formen una partición finita de omega, y no necesariamente tiene que ser n igual a m, ¿no? Entonces por eso le ponemos así en n y en m. Y tampoco necesariamente tienen que cumplir algo en específico en las constantes alfas y b's, ¿no? A veces se considera que son distintas, a veces no, ya depende de qué definición esté utilizando ya el profesor o el autor del libro, pero según yo, como se los puse el profesor, simplemente les digo que eran ciertas constantes en los reales, entonces pues en general estas alfas y estas betas también cumplen eso, que son ciertas constantes en los reales, las que sean. Y pues entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos considerar la partición C sub k con k igual a 1 hasta n por m, pues definida como lo veíamos en el colorario, ¿no? Y aquí pues ya estoy asumiendo que esto es una partición, ¿no? O sea, por eso sería importante pues sí verificar que efectivamente lo es, ¿no? Porque no se ve tan trivial. A lo mejor esto de aquí pues sí la intuición te puede decir que sí tendría que serlo, pero ya escrito así, pues sí ya no es tan obvio, ¿no? Entonces pues sí no estaría de más que sí justificaran que esto efectivamente nos define una partición. Y pues, y ya, ¿no? Con eso podemos fijarnos en una partición que nos va a servir, porque es lo que tenemos que lograr justificar, que x por y es simple, y entonces, ¿qué quiere decir? Que por lo tanto existe una partición y ciertas constantes, y la partición tiene que ser finita, no nos dice qué tamaño, pero tiene que ser finita,
de forma tal que esta función, el producto, se pueda escribir de esta forma, ¿no? Sobre una nueva partición y sobre unas nuevas constantes. Entonces, ¿qué partición nos puede servir? Pues esta de aquí, ¿no? Esta de estos secas. No nada más especificamos cómo se define, pero ya después ya no nos va a interesar, digo, siempre y cuando ya sepamos que esa partición efectivamente sí es una partición, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Ya que tenemos estos nuevos subcas, consideramos las siguientes constantes, que podemos llamarlas como sea, le podemos poner gamma k, por ejemplo, y definidas de manera similar, ¿no? De gamma de un índice de la forma m por i menos 1 más j, la vamos a definir como alfa i por bj si la intersección es distinta de vacío, y lo vamos a definir como cero si la intersección correspondiente es vacío. Y de hecho este paso de aquí es innecesario, pero con el fin de que sea claro, sobre todo para los que lean las notas, lo voy a incluir. Este de aquí sería innecesario porque en el caso de que alguna de las intersecciones diera vacío, entonces a la hora de ya sumarlas, la indicadora de vacío, o sea, esas intersecciones son los que al final de cuentas son los C sub K, ¿no? Entonces, si alguna de estas intersecciones da vacío, pues ese C sub K va a ser vacío. Y no nos va a afectar porque a la hora de considerar ya la suma, la indicadora de vacío es cero, ¿no? Entonces, independientemente de cuánto daba este producto, pues ya nos va a quedar ahí también multiplicado por un cero. Pero bueno, la verdad me daba más pereza hacer esa justificación por separado, así que de buena vez mejor la definí así, ya que diera cero en ese caso, pero ni siquiera es necesario, ¿no? O sea, ya también ahí es cuestión de cómo ustedes prefieran, pero si no defines esto, pues sí tienes que justificar qué onda con el caso en el que pudieran dar vacío, porque pues ahí ya la indicadora es la que sería vacío, ¿no? Y de hecho tampoco es así absolutamente necesario, ¿no? Lo importante es que realmente, ¿no? Más allá de hacer este paso intermedio, ¿no? Lo importante es definir que, bueno, lograr ver que z de omega, ¿quién era z? Pues el producto, que z de omega, pues se va a poder escribir sobre la suma desde k igual a 1 hasta n por m de ciertas constantes, que pues yo aquí las estoy definiendo, ¿no? Unas constantes gamma k por la indicadora de los secas en omega. ¿Y eso por qué es cierto? Y esto, de hecho, si quieren lo pueden hacer pues de manera un poquito más explícita, pero eso por qué va a ser cierto, porque pues, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si, si omega, bueno, ¿cuáles son más bien, no? Los posibles casos. Pues cuando omega pertenece a cada uno de estos, ¿no? Y también por eso ahí te podría dar algunos problemas de que fuera vacío, para eso ya preferí definirlo así, ¿no? Ya es cuestión de cómo ustedes lo escriban. Pero, ¿cuál es la idea de todo lo que tenemos aquí? Pues sabemos cómo se comporta x de omega, ¿no? Se comporta de que vale alfa i cuando omega pertenece a sub i, y sabemos que y de omega vale bj cuando omega pertenece a bj. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues que vamos a considerar todas las posibles intersecciones entre estos conjuntos a sub i y bj. ¿Y por qué intersecciones? Porque si un omega está en esta intersección, digamos en esta que no es vacío, pues cuánto vale el producto, cuánto vale x de omega, pues va a valer alfa i, ¿no? Si omega pertenece aquí, va a valer x de omega alfa i. Y si omega pertenece a bj, que también incluye el caso en el que pertenezca a esta intersección, y de omega va a valer bj. Y entonces, ¿cuánto va a valer sobre los omeguitas de esta partición la función z, que es x por y? Pues va a valer x de omega, que es alfa i, por y de omega, que es bj. Y entonces, ¿cuánto va a valer z de omega? Pues justamente alfa i por bj, que es esta constante que le estamos llamando gamma en m por i menos 1 más j, ¿no? Porque al final de cuentas va a ser cierta gamma k. Hasta aquí sí también me estoy saltando algunos detalles, ¿no? Pero no es difícil verificar ya con esto, viendo sobre esta partición, ¿no? De estos subcas y definiendo estas constantes, que esto se tiene, ¿no? Y lo pueden hacer por esos casos, ¿no? Si quieren, o sea, les digo, ¿no? O sea, ya depende la manera en la que tú lo quieras describir, pero yo creo que definiéndolas por estos dos casos es más fácil, porque si no tendrías que, o sea, porque si tú dices así en general, consideremos omega que pertenezca aquí, ya no estás incluyendo el caso en el que las intersecciones sí pudieran dar vacío, ¿no? Entonces, por eso lo partí así, pero aún así podrías darle la vuelta, ¿no? O sea, no es necesario definirlas así como les comentaba, nada más podrías utilizar el argumento de que la indicadora, en el caso de que esto dé vacío, pues la indicadora va a valer siempre cero,
y ya por lo tanto no afectan la suma, pero lo importante es verificar de la forma que sea, ya sea definiendo estas constantes por estos dos casos o sin definirlo por casos y ya diciendo que este producto de constantes vuelve a ser una constante, eh, como lo escriban ustedes, pero lo importante es justificar que esto de aquí es cierto, ¿no? Insisto, ¿cuál es la idea? Pues justamente ver que si algo sí está aquí, el producto ya evaluado en omeguita vale esto, y si no está ahí, pues puedes verificar de varias formas que el producto va a valer cero, ¿no? Y entonces, pues ya, eso demostraría que pues la función z es simple, ¿no? Porque ya podrías escribir a z en la manera en la que el profesor les definió que era una función, una variable aleatoria simple, que insisto, ¿por qué fue tanto rollo de andar viendo estos índices específicos y toda esa onda? Porque por lo menos en la definición que él les dio durante la clase tenía que ser la partición indexada de esta forma, ¿no? O sea, que fuera con el índice corrido desde 1 hasta cierto entero, ¿no? Obviamente hay otras definiciones de funciones simples que son equivalentes, ¿no? Entonces, en lugar de tomar una partición que sea específicamente de esta forma, tomar una partición que sea finita y fin de la historia. Y así es más fácil manejarlas para ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, si lo quieren escribir exactamente con la definición que les dio el profesor, pues sí tienes que por ahí ponerte creativo, pero pues creo que ya todas las herramientas que necesitan ya más o menos se las platiqué bien. Les digo, aquí pues qué sería lo importante, pues terminar de justificar que efectivamente esto de aquí te define una nueva partición y más aún que pues efectivamente ya con esa nueva partición la función z sí se puede escribir de esta forma, ¿no? Y pues una idea muy similar, bueno, ¿no? Y aquí les pongo, ¿no? La nota de sugerencia, pues para demostrar que esto es cierto, eh, pues partir en esos dos casos, ¿no? Eh, y, y ya, ¿no? Tomar omegas, tomar, o sea, en este caso, pues ver que la función vale cero, y en ese caso, pues ver que la función evaluada en omeguita, pues vale la constante gamma k, ¿no? Y ya, ¿no? Y pues ya como nota final para este ejercicio, pues se va a realizar algo muy similar si en lugar de que z fuera el producto, pues si z fuera el mínimo, o si z fuera el máximo, o si z fuera la suma. Con la suma a lo mejor y por ahí, bueno, no, con la suma también se puede utilizar esto. Con la suma quizás se podrían tomar también otras estrategias, pero este de aquí también les debe de funcionar sin ningún problema. Inclusive la podrían utilizar cuando z es igual a una constante c por x, o mejor aún, pueden aplicar este de aquí como caso particular, pero lo único que tendrían que hacer es justificar que pues la función constante y igual a c pues también es una función simple, ¿no? Que no es como que muy complicado de justificar, pero bueno, sí tendría que justificarlo para verlo como caso particular de que el producto de funciones simples es una función simple otra vez.